Ya. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Y vamos a... Ya. Genial. Entonces, vamos a comenzar con lo que todos recuerdan casi. Vamos a ver la composición de la Tierra. Entonces, como sabemos, la Tierra está formada por una serie de capas. Cada una de estas capas tiene un material que lo compone o varios que se encuentran en un estado definido. ¿Sí? Y tienen temperaturas y densidades características. Esto deben de haber visto en geología, si no me equivoco, ¿verdad? O geotecnia. No los escucho muy bien. Ya, ahí sí les debo de haber escuchado mejor. Ya, entonces aquí tenemos un corte de la Tierra, donde podemos ver la composición. Eso también creo que no les había dicho. Algunas cosas de las diapositivas, no todo, pequeñas cosas están en inglés, porque la mayoría de información está en inglés. Y es de la mejor información que hay. Entonces, pero igual vamos a traducir todo lo que esté en inglés. Y si algo no entienden o me salté, me dicen y yo les vuelvo a traducir. ¿Sí? Entonces, este es un corte de la Tierra. ¿Sí? Podemos ver aquí las capas. Le podemos dividir en 6 capas o 5. Depende del libro, pero en esencial es casi lo mismo. Entonces tenemos la capa 1, que es la corteza. Tenemos la que se encuentra, es la más superficial. Tenemos la capa 2, que es el manto superior. Tenemos la capa 3, que es el manto inferior. Tenemos la capa 4, que es el núcleo exterior. Y la capa 5, que es el núcleo interior. Si aquí es superior, perdón, sí, sí, superior, no, núcleo, manto, sí, manto superior, un manto arriba. Ya, ¿qué pasa con cada una de ellas? Tienen diferentes temperaturas y diferentes componentes, y con lo cual también su densidad. Entonces, entre más superficial se encuentra la capa, su densidad es más baja. Entre más interna se encuentra la capa, su densidad es mayor. Entonces, si nosotros vemos, tenemos la corteza, tiene como 2.7, que son las densidades de la roca. Ya bajando más, ya casi entre el límite de la corteza con el manto es 2.9. El manto superior tiene 3.3 hasta la que casi llega al manto inferior, tiene 3.3. De manto inferior tiene 4.3 a 5.5. El núcleo externo tiene 10 a 12 y el núcleo interno tiene de 13.3 a 13.6. ¿Sí? Entonces, si ven mayor, menor. Ustedes ven aquí algunos nombres que son un poquito que son un poco raros, como esto de Mo. Esto quiere decir que es una discontinuidad. Es como es la región donde se forma como una transición. La transición entre la corteza al núcleo, al manto, perdón. Sí, entonces ese se le llama la discontinuidad. Esa discontinuidad que está aquí como Mo es la discontinuidad de Mohorovic. Sí, que la ponen como Mo. Sí, entonces es esto. Viene esto así. Vendré aquí una capa. Y hay una cierta capa que está entre la corteza y el manto.
Sí, donde a esta como capa que está en transición es la discontinuidad de Mohorovic. Que por un poco hacerla un poco más pequeño el nombre le dicen el mojo o mojo. Sí, igual hay la otra discontinuidad que es la discontinuidad de Gutenberg, que es la discontinuidad que, acá está el tema, es la discontinuidad al pasar del manto al núcleo, ¿sí? Es la de Gutenberg. Sí, aquí es como transición. ¿Se entendió? Sí. Sí, Sí, Ya. está claro. Entonces, también vamos a ver aquí los espesores que tiene. Entonces, la corteza va de -10, que sería en cambio un pico de 10, que puede ser los Himalayas, hasta 30 metros. Entonces, estamos hablando que la corteza tiene 40 kilómetros de espesor. ¿Sí? Es la más pequeña. Y acá, en cambio, ya vemos que el manto superior tiene como casi 600, el otro tiene 2200 y el otro ya tiene casi 4000. ¿Sí? Entonces, siempre a lo que se asemejan es como que la tierra es como un huevo, ¿verdad? Donde la corteza es como la cáscara, es la parte más, es la parte sólida, pero es la más delgada, ¿sí? Y que es frágil, que es lo mismo que pasa con lo nuestro. Ya. Entonces, también vamos a ver cómo se encuentra, en qué estado está cada uno de las cortezas. Entonces, perdón, cada uno de los componentes. La corteza es sólida, ¿verdad? Como nosotros hemos visto. Y también hay la corteza oceánica que está bajo el agua, pero igual es sólida. Sí, el manto. Entonces, de ahí viene el manto. El manto, hasta casi el mojo, comienza a ser un sólido, ¿sí? Y ya pasado el mojo comienza casi a cambiarse y después ya tiene como una composición media pastosa, ¿sí? A bajar más del manto superior al manto bajo, tenemos que la composición casi es pastosa, ya se comienza a comportar diferente, es ya una transición como para líquido, ¿verdad? Es como un gel, ¿sí? Es bien pastoso, hasta que ya llega al núcleo, y en el núcleo externo es líquido, ¿verdad? Es completamente líquido, mientras que en el núcleo interno es sólido, debido a la presión y a la temperatura a la que está. Ya. Y también podemos ver los componentes. Sí, los componentes de cada uno de, de estas capas. Tenemos que la corteza, los elementos predominantes son óxidos o elementos silicios y alumínicos. Sí, como han visto la formación de rocas, son casi siempre silicio o aluminio o también un poco de calcio cuando ya están cerca de o cuando es la formación cerca de los océanos. Sí, por eso aquí está, perdón. Arriba del océano, silicio y aluminio. Abajo del océano, que sería bajo el nivel del mar, tenemos silicio, magnesio, hierro y calcio. Lo que hemos dicho. Ya, después todo esto, cuando pasamos al manto, solo queda silicio, magnesio y hierro. Y al final el núcleo solo está compuesto de hierro y níquel. ¿Sí? Entonces, esta es la composición de la Tierra. Espero que se haya entendido. Si es que hay alguna pregunta, me la pueden hacer. Ya. Y los sismos se producen solo en esta capa, en la corteza. También se puede producir en el mojo hasta el manto, pero son sismos que no se captan
no se captan o no se siente. Que algunos equipos de sismología sí los captan, como GPS de precisión o GPS sí, de precisión la mayoría, o también algunos sismógrafos. Ya vamos a ver la definición de eso. Pero todos los sismos importantes y los sismos que se sienten se forman en la corteza y también a veces en el mojo. Ya, entonces eso es lo primero. ¿Por qué estamos revisando esto si parece que no tiene que ver nada con sismo? Vamos a ver ahora. Entonces, una vez que hemos conocido la composición y hemos visto la temperatura y la densidad, esto es lo que pasa con nuestra Tierra. Entonces, nosotros podemos ver aquí las diferentes placas, ¿verdad? Y los continentes. Y tenemos el mismo corte, solo que aquí tenemos un corte ya no solo como un pedazo de país, sino ya el corte de la Tierra. Entonces lo que podemos ver es aquí el núcleo interno, el núcleo externo, el manto inferior y el manto superior y la corteza. Entonces, ¿cómo se producen los sismos o qué son los sismos? Los sismos pueden formarse de de algunas formas, no solo de esa. Entonces, la más común es el sismo que se produce por el choque o el movimiento de las placas, ¿verdad? Tenemos la placa sudamericana y la placa del Pacífico, ¿verdad? Y aquí, perdón, se me fue. Eh, Creo que aquí hay perdón, la placa de sudamericana y la de Nazca. Este gráfico es un poquito mejor para explicar. Entonces aquí se producen los sismos por el movimiento relativo entre estas placas, donde existen zonas que se acoplan, es decir, ya vamos a hablar de eso. Ese es el primero. O también se pueden producir sismos en las mismas placas donde hay fallas locales. Ya vamos a ver por qué se produce eso. Pero ¿por qué se da el movimiento relativo entre estas placas? Es por lo que hemos visto, por la composición misma de nuestra Tierra, ¿verdad? Hemos visto que aquí la temperatura es casi 0 grados y acá la temperatura es va hasta los 2500. Sí, acá es 2500 grados. Entonces aquí existe un diferencial de temperatura. ¿Sí? Hay necesita tratar de balancear eso. Entonces, ¿cómo lo trata de hacer? Entonces, lo que pasa con el manto es que existe aquí el fenómeno de convección. ¿Sí? ¿Quién se acuerda qué es la convección? De las clases de química. Bueno, a ver, alguien aprende el micrófono. Alguien ya no quiso hablar, pero bueno, no importa. Vamos a seguir explicando. Entonces, la convección es el movimiento que se da, ¿verdad? Vamos a pasar de la materia que está más fría a la más caliente. Entonces, en realidad el manto se encuentra en este movimiento, ¿verdad? Lo más frío eh, se comienza a calentar, baja la densidad y se mueve en este sentido, ¿sí? Entonces existe un movimiento del manto sí, del manto principalmente, lo que hace que se generen fuerzas. Y esas fuerzas hacen que estas placas se muevan. Sí, y donde existe puntos débiles de la placa, lo que hace este fluido, sí, este fluido sería porque es medio tipo gel, pero es un fluido, busca las partes débiles de la corteza y la rompe, ¿sí? Como esta de aquí, ¿sí ven? Y comienza a ver este movimiento.
convección para este lado, convección para el otro lado. Entonces aquí la resultante está dañando aquí la corteza. Y producto de lo que daña aquí la corteza y el punto débil, es decir, el punto donde es más delgada la corteza, comienza a formar la dorsal. Entonces, esta es la dorsal. ¿Y qué pasa en la dorsal? Comienza a salir el magma, poco a poco. No es un volcán, sino el volcán es otro fenómeno. La dorsal es este punto, donde se rompe la placa y la placa comienza a crecer. Ya vamos a decir por qué. Ese nacimiento, de dónde comienza a crecer la placa. Porque una vez que este magma logra salir a temperatura de 0, si es que casi se encuentra en el océano, o 20 grados si está en la superficie, pero de pasar de 2500 grados, se comienza a solidificar. Entonces, esto comienza a solidificar y se hace más sólido. Y comienza a empujar la placa para acá y la placa para acá. Entonces, esa parte de la placa va a ser más nueva que la de acá. ¿Sí? Entonces tenemos que también de la dorsal, alejado a la dorsal, hay más años que existe la placa. En la dorsal, en cambio, está la placa más nueva. ¿Sí? Producto de que sale el magma, se solidifica y comienza a producir nueva placa en la dorsal. Se rompe otra vez un poco, le va empujando, se vuelve a producir más placa. Sí, este movimiento de las placas son casi centímetros, si no me equivoco es 1 o 2 centímetros al año que se mueve esta placa. Y es lo que produce este movimiento con el movimiento de la otra placa, porque aquí también hay convección, ¿verdad? Entonces esta placa la están empujando así y esta tiene el movimiento así de la formación de aquí de nueva placa en la dorsal. Entonces existe aquí un choque entre las dos placas, donde cada una va a tener un movimiento relativo con respecto a la otra. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí se está entendiendo? Sí, sí está claro. Ya. Entonces, ya, eso es lo primero. ¿Qué pasa en este lugar donde chocan las placas, como la de Nazca y la Sudamericana? Hay lugares, o van a ver cuando leen un informe geotécnico o sísmico, que les dicen, o por qué muchos dicen, bueno, en este sector es más posible que se encuentre o vayamos a tener un sismo en los siguientes años. ¿Por qué? Es fácil, porque ahora lo que se hace es colocar aquí, digamos, esta es la placa sudamericana y esta es la de Nazca. Se coloca GPS de precisión. ¿Sí? En todo esto ahora los países tienen, aunque sea pocos, o como Chile tiene bastantes, y Estados Unidos tiene mucho más, y Japón tiene hasta más. ¿Sí? Entonces, con estos GPS de precisión se va viendo cuál es el movimiento relativo entre las placas. Y cuando se capta aquí que existe un movimiento muy bajo, o que casi no hay movimiento, quiere decir que las placas están trabadas, o que existe, se me fue el nombre técnico, próxima clase se me fue el nombre, sí que están trabadas, es decir, que no existe el movimiento. Porque aquí el contacto no es totalmente liso, sino hay unas asperezas. Y producto de estas asperezas es que comienzan a comienzan a trabarse las placas. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve un informe geotécnico, les dicen, bueno, aquí en esta parte de la placa puede haber esta falla. ¿Cómo determinaron eso? De esta forma. Vieron los GPS de precisión en los puntos donde casi no hay movimiento de la placa y vieron que están trabadas, entonces si no se mueven lo más posible, o si se mueven mucho menos que acá, hay una gran posibilidad de que se presente un sismo. ¿Sí? Y determinando el área que no se está moviendo, que se mueve muy poco, pueden determinar más o menos qué sismo se puede esperar. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí. Ya. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, cómo se va creando la placa, ya vimos. Y cómo se destruye la placa,
una vez que la corteza ya entra al manto, producto de la temperatura aquí, este sólido se va transformando a este como gel. Sí, y entonces por eso es que hay una parte donde tenemos aquí el mojo o la discontinuidad de Mojorovich, que es la que es como esta transición. Sí, pero siempre, la mayoría de veces aquí es donde baja más la placa y esta placa producto de los 2500, 2300, 2800 ya comienza a hacerse gel y produce otra vez lo mismo. Este movimiento, y ese es el ciclo de nueva, nueva corteza, vieja corteza. Ya, entonces vamos a leer, a veces les pongo algo las diapositivas y les explico un poco más, pero las diapositivas de lo que está el texto es solo para que tengan la idea y también para que puedan guiarse. Sí, la porción líquida del manto está en movimiento por convección, de lo más frío a lo más caliente. La dorsal, que en inglés es rigid. Sí, se forma, es el punto en el cual aflora el magma debido a una ruptura de la corteza. Son los puntos más débiles. ¿Sí? Perfecto. Y esto de trench es trinchera. La trinchera es como el punto en el cual se encuentra una placa con la otra. ¿Sí? La trinchera nuestra o la trinchera de la placa sudamericana con la placa de Nazca se encuentra a 100 kilómetros del borde costero nuestro. Casi toda la placa. Hay unos lugares donde está a 80, 60, otros a 120, pero el promedio es 100. Sí, y aquí también tenemos lo que habíamos hablado, la solidificación del magma y las corrientes de convección empujan lateralmente la corteza. Perfecto. Entonces aquí podemos ver las principales placas que tiene la Tierra. Sí, tenemos la sudamericana, la de Nazca, esta es la europea, tenemos esta es la norteamericana, si no me equivoco. Tenemos la placa del Pacífico, que es la que empuja con... a ver, la nuestra es la de Nazca con la sudamericana, la del Pacífico con la norteamericana, la placa asiática, esta es la placa europea, si no me equivoco. Ya sí tenemos las placas. Creo que tengo una diapositiva más clara. Acá está la placa, se va a ver mejor. Pero es eso. Entonces aquí viene otra cosa que vamos a analizar. No siempre el movimiento entre las placas es una sobre otra. También puede haber un movimiento relativo de izquierda a derecha de la placa, dependiendo de cómo se va creando, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esta diapositiva y vamos a agrandarla un poquito más para explicar este fenómeno. Porque esto es lo que nos va a señalar bastante de algunos tipos de fallas de algunas fallas. Sí, ¿ya vieron esto en alguna materia? ¿O es la primera vez que están viendo? Sí, sí, ya habíamos visto en geología. Entonces, ¿sí le habían dado así o no tanto a profundidad? En general nomás, no tanto profundidad. Ya, entonces vamos a seguir explicando. Ya, entonces aquí lo que nosotros tenemos es que la placa, sí, la placa menos densa se mete por debajo de la placa más densa. Entonces esa es la subducción, ¿verdad? En cambio, aquí el movimiento es de esta forma. Aquí esto trata de, esta placa que es la del Pacífico, está empujada como con este vector de desplazamientos, mientras que la norteamericana está
siendo empujada por convección en este movimiento. Entonces aquí no existe un movimiento de una placa sobre otra placa, sino existe un movimiento como que esta va de arriba hacia abajo, en cambio esta va de abajo hacia arriba. Y es lo mismo, solo que aquí las placas están así, en contacto, casi al mismo nivel, ¿verdad? Pero igual, lo que se hace es colocar GPS de precisión. ¿Sí? Aquí se coloca un GPS de precisión, otro GPS de precisión, otro GPS de precisión, otro GPS de precisión. Y se va monitoreando el desplazamiento. Y donde se ve que no hay desplazamiento, existe una trabazón entre las placas. Entonces, este tipo de falla entre placas se llama transcurrentes en español, si no me equivoco. Sí. Sí, transcurrente. Entonces, en cambio no es que una placa se mete sobre otra placa, sino que las dos placas tienen movimientos opuestos, un desplazamiento opuesto. Sí, igual, con GPS se puede ver, y van a verse que hay zonas donde no existe desplazamiento, es decir, que la placa está trabada. Sí, entonces ahí también puede decirse que va a haber un sismo. Sí, y en donde sí existe movimiento entre las placas, hay sismo. Perdón, donde hay movimiento entre las placas no hay menos posibilidad de que exista sismo. Igual entre estas dos placas hay asperezas que se las analiza. Sí, pueden ser movimientos opuestos o el mismo movimiento de arriba hacia abajo, pero si no se mueven es que hay una trabación y va a haber un sismo. O puede haber un evento sísmico. Si ven, esta sería la que sería la dorsal, y acá está la otra placa que nos está dando el vector de desplazamiento. Entonces aquí podemos ver que hay un movimiento relativo, y si se traba, hay una acumulación de energía que se va a liberar en forma de un evento sísmico. Ya, entonces aquí dentro de esto, sí, o también se le conoce esta parte como transformante. Entonces aquí pueden ver cómo se encuentran las placas. Si ven, la línea que tiene estos piquitos son las zonas con subducción, es decir, que las placas están una sobre la otra. ¿Sí ven? Está acá, está en la placa del Pacífico con la placa de Euroasia. Tenemos la placa australiana, que también está por subducción. Y aquí está Japón. Japón es un caso súper raro. Ya lo vamos a ver. Sí, y aquí en cambio en Estados Unidos y en México, bueno, hay una parte de subducción muy pequeña, pero aquí más tenemos transformante, o como habíamos dicho, sí, transformante también es otro nombre que se le da a este movimiento. O straight slip fall, que es como deslizamiento. Si ven, entonces aquí en Norteamérica, por eso es que los sismos, hay una parte de sismos en Estados Unidos que es diferente a los sismos nuestros. En cambio, los sismos si ven, aquí en cambio en Chile también hay una parte donde hay una transición, hay un punto triple de encuentro de placas. En Chile, por eso es que la sismicidad de Chile es única. Tenemos una parte de subducción, donde se encuentra la placa de Nazca con la placa sudamericana, y tenemos aquí otra con la placa antártica, que es raro. Entonces tenemos un punto triple donde se encuentran las tres placas. En Japón, en cambio, también sufre ese fenómeno, si no me equivoco, en cambio se encuentran 4 placas ahí. Sí, la euroasiática, la de Filipinas, la del Pacífico, y existe también aquí la australiana. Sí, entonces existe la influencia de esos sismos, entonces por eso Japón también es tan raro, la sismicidad es un fenómeno tan importante en Chile y en Japón.
Sí, aunque en Japón el sismo predominante es de tipo de subducción. Entonces ahí los japoneses tienen, vamos a buscarla en internet, son uno de los países que tienen más GPS de precisión y se puede ver los vectores de desplazamiento, es decir, cómo se mueven las placas en un sismo. Veamos si es que le encontramos un video. Solo para que vean un poquito esto. No me bajé, pero es muy impresionante. Bien. Veamos si lo podemos ver. Sí, entonces ahí viene el evento sísmico y ellos tienen, casi todos tienen, es el país con mayor equipos de GPS puesto. Entonces veamos si es que este es el video. No, este no es. Quiero uno que se vea el vector de desplazamientos. Este creo que es el de con imágenes. Bueno, más o menos así es la red de estaciones de GPS de precisión que tiene Japón. Entonces, mientras viene el evento sísmico, ellos pueden ir captando el movimiento y cómo se va expandiendo la onda. ¿Sí ven? Monitoreando el desplazamiento de cada uno de los GPS. Entonces, así se va viendo cómo la onda va afectando a cada una de las zonas en tiempo real. De ahí el otro país que tiene una red casi igual es Estados Unidos, pero en la zona de California. Y de ahí en esta se ve mejor, esta. Si ven, ellos pueden hacer este tipo de mapas por los equipos que tienen. Entonces aquí se puede ver el comportamiento en tiempo real del sismo en diferentes zonas del país. Los mismos tienen los norteamericanos, especialmente la zona de California, porque en la otra parte de Florida casi no hay sismos, más bien no hay sismos porque no existe este movimiento. Sí, vamos a ver esto un poquito más para que quede entendido solo esto. Y ya, esta página de Iris es muy buena, es de sismología y tiene mucho, eh, mucho material que les puede servir. Entonces, si ven, este es Japón. Entonces, Japón tiene una placa aquí, la otra placa acá, la otra placa acá y la otra placa acá. Entonces, Japón tiene, se encuentran 4 placas, por eso es que tienen sismos tan impresionantes. Entonces, aquí está la zona de subducción, aquí en cambio van a tener sismos transformantes, es decir, que el movimiento de las placas es del mismo desplazamiento, diferentes, pero se traban. Aquí en cambio las placas están la una sobre la otra, que si ven que se puede ver la trinchera. Por eso esa zona es más oscura, porque se encuentran ahí. Entonces, cuando viene un sismo, veamos en dónde está. Ellos pueden ver de esta forma. Sí, este es el área de ruptura. ¿Cómo pueden obtener el área de ruptura? Bueno, esto ya es del sismo. Esto es cuando ya existe el sismo. Pero ellos pueden hacer este tipo de mapas tan fáciles. Esta es la red de estaciones que tiene Japón. Si ven, casi todo el país está con sismómetros o GPS de precisión. Entonces, cuando viene un sismo, todavía no me ponen. Quiero ver. Es de esta forma. Si ven, aquí está el GPS y va captando el movimiento relativo. Ya, así se ve. Ellos pueden hacer este tipo de mapas.
viendo el desplazamiento de los GPS en tiempo real. Sí, es lo bueno de ellos que tienen también tienen para medir la presión o sismómetros hasta abajo del océano. Por eso es que muchos de las normas, igual los americanos tienen, muchas de las normas y de lo que nosotros vemos se basan bastante en la norma americana o en la norma japonesa también. ¿Sí se entendió esto? ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, ¿sí quedó entendido o no? Sí, ingeniero. Sí, ya, perfecto. Entonces, eso es un poquito de las placas. Entonces, las fallas. Las fallas tenemos me molesto un poquito después. Entonces ya hemos visto la falla cuando son entre placas. Tenemos la transcurrente y la desoducción. La desoducción es que es cuando tenemos las placas que está la una sobre la otra. Y las transcurrentes, cambio, es cuando el movimiento es opuesto, ¿verdad? La una a la izquierda o una a la derecha, o el movimiento puede ser el mismo, pero se puede trabar. Eso es lo importante. Entonces vamos a leer lo que dice esta diapositiva. El movimiento entre las placas produce fallas dentro de las mismas placas, que se les llama fallas intraplacas, entre placas, de otra forma de decirlo. Falla que no alcanza los bordes de la falla, perdón. Esta es intra, dentro de la placa, la otra es entre placas. Ya, entonces vamos a hablar de esto. Entonces yo tengo aquí, vamos a analizar nuestra placa. Tengo esto. Esto es como que es un material, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo comienzo a presionar aquí, 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 coloco fuerzas axiales y las dos comienzan a chocar? Aquí voy a tener esfuerzos, ¿verdad? Toda esta placa va a estar sometida a esfuerzos de compresión, ¿sí? Entonces también lo que va a pasar es que producto de estos esfuerzos de compresión existen tensiones dentro de la placa, y en puntos donde la corteza es tan baja, baja o tiene, sí, es delgada o es débil, se producen fallas, ¿sí? Fallas dentro de la misma placa. El motivo es esto, es la tensión a la que se producen la tensión que existe dentro de las placas. Entonces, en los puntos débiles existen rupturas de la misma placa. Y ahí en cambio encontramos otro tipo de fallas. Tenemos ahí la falla normal, la falla de reversa y la strip que es parecida a la transcurrente. El nombre es fácil. ¿Por qué se le dice falla normal? Porque cuando viene un evento sísmico, lo que se espera es que el movimiento sea normal. Si yo estoy haciendo compresión, lo que espero es que en un momento esto como que salte, ¿verdad? Si yo estoy haciendo compresión, estoy esperando como que cuando ya esté tanto la fuerza, como que los dos segmentos como que se vengan para arriba o exista un movimiento, aunque sea de la una, que suba, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ya. En cambio, la reversa o inversa esa es en cambio lo que nos espera. Aquí lo que pasa es que producto de esa compresión, esta placa baja, ¿sí? Si este es de nivel 0,0, esta placa bajaría, digamos que al -10. Aquí en cambio este es de nivel 0,0, producto de la compresión, la placa sube al 10. ¿De acuerdo? Y de aquí también lo que, en cambio la otra es que producto de esta nueva falla, puede haber un movimiento relativo entre las dos placas. Ya hemos dicho, el uno va para este sentido o con este vector de desplazamiento, el otro va con el otro, diferente.
Entonces, esas son las fallas de tipo intraplaca, es decir, dentro de la placa. Sí, entonces tenemos fallas entre placas y fallas intraplacas, ¿verdad? Las entre placas es por el movimiento relativo de las placas y las intraplacas se forman por las tensiones que existen en la misma placa, ¿sí? Que es la ruptura en puntos débiles. De ahí, para poder definir bien a la falla, lo que toca hacer es lo que ustedes vieron en geología, es determinar el plano de falla, ¿verdad? El rumbo de la falla, es decir, la dirección que existe entre las fallas, el ángulo de buzamiento y el plano horizontal. Dándole esos, obteniendo esos datos, uno puede describir la falla de forma de geotecnia. Ya, esto ya vimos, estas son las diferentes placas y cómo se están moviendo. Entonces aquí pueden ver en la leyenda que los piquitos son subducción y la otra en cambio es fallas transcurrentes. Esto es lo mismo que habíamos dicho, es otro gráfico que se ve un poquito más bonito, creo que por eso le puse. Entonces tenemos aquí las placas que convergen, donde va a haber subducción, ¿verdad? Aquí converge la de Nazca con la sudamericana, digamos. Y aquí esta es la trinchera, ¿sí? Aquí en este punto más o menos es lo que está el mojo. Aquí es ya la desintegración de la corteza para otra vez hacerse manto, venir con esta forma, hacer este movimiento y seguir así. Esta es la dorsal, ¿sí? Esta es la corteza oceánica, la corteza continental. Y también hay fenómenos donde existen puntos débiles, donde existe gran presión del manto, donde se producen ahí sí erupciones volcánicas o volcanes. Sí, entonces aquí el movimiento va a hacer que las dos placas convergen, ¿verdad? En cambio, en la dorsal, ¿qué va a pasar con la placa? Es divergente, es decir, se está separando. Y acá en Estados Unidos, como habíamos visto, y parte de México, es transformante, es decir, que el movimiento es de esta forma. ¿Sí? Son los movimientos de la placa. Espero que se haya entendido esta parte. Entonces, esto es la base para entender cómo se forma el sismo, cuáles son los tipos de sismo. Entonces, vamos a analizar eso un poquito y el por qué. Entonces, de lo que hemos visto, ¿quién me puede decir cuál puede tener mayor energía? ¿Un sismo entre placas o un sismo intraplaca? No, entre placas. Sí. ¿Por qué es fácil la respuesta? Aunque el movimiento es muy lento, la masa que estamos moviendo es enorme. Entonces, esa masa el movimiento que tiene entre placas tiene la misma velocidad que casi que el crecimiento de las uñas nuestras. Sí, es centímetros al año, si no me equivoco. Creo que es 3 a 4 centímetros de promedio de crecimiento de las placas al año. Pero la masa que lleva es enorme. Entonces, aquí estoy empujando esta masa con esta masa, y si ustedes se acuerdan, es igual a masa por aceleración. Aunque el cambio de velocidad es bajo, estamos aquí con una velocidad baja, acá un poco más alto. Existe ya la variación, el diferencial de velocidad. La fuerza que se produce es enorme. Es por eso. Entonces, por eso van a ver que el sismo en zonas de subducción puede tener magnitudes hasta de 9. En cambio, los sismos de fallas locales va a tener hasta 7 o ya lugares así bien sísmicos 8. Pero nunca llegan a 9, este sí puede llegar a 9, hasta un poco más. Y de verdad sí hay sismos que recién ocurrieron con casi 9. Tenemos
sismo del 2010 de Chile, fue el nombre de la ciudad en donde ocurrió. Ese fue el nombre, vamos. Ese fue de 8.8, si no me equivoco. Es el sismo, ¿en dónde fue? 8.8. Sí, esto ocurrió en la zona de Concepción, fue. Noreste de Concepción. Sí, noreste de Concepción. Entonces, esa fue uno, ahí se vio la fuerza que podemos tener, es 8.8 MW. Ya no les digo que es MW, es magnitud momento, y ya vamos a explicar. Entonces, ahí se ve la fuerza que tiene el movimiento de subducción. Mientras que las máximas que se ve aquí intraplaca va a ser de 5.6. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero no que tenga la mayor... esto no significa que va a ser tanto daño, la magnitud. Sí significa bastante liberación de energía, pero ya vamos a ver que también a veces sismos que tienen menor energía pueden hacer más daño. Bueno, vamos de una vez. Entonces, esta libera bastante energía, pero la trinchera se encuentra a 100 kilómetros de la costa. Entonces, hasta que viaje las ondas sísmicas hay algún desgaste energético. En cambio, la falla local es más superficial. Y el movimiento se entrega casi al instante del sismo. Entonces van a ver que en este sismo de Chile, aparte porque los chilenos también tienen muy buen código sísmico y los edificios allá no se diseñan con pórticos, sino todos los edificios son hechos de muro. Entonces son estructuras más rígidas y la deriva de ellos creo que es 0.0 algo, no me acuerdo muy bien. Es por eso que también, pero aparte es eso, que fue por subducción. Un sismo que pueda alcanzar su máxima magnitud en la placa, intraplaca, va a producir más daño. ¿Sí? Entonces aquí estaban las principales placas que habíamos dicho, la placa norteamericana, la placa sudamericana, acá norteamericana, la del Pacífico, la africana, la euroasiática, la australiana y la antártica, que fueron las que vimos ahorita. Ahí hay unas placas menores que son la placa de Juan de Fuca, que está por aquí, si no me equivoco, ¿dónde estás? Aquí. Sí, es una placa pequeña. La de Cocos, que está en Centroamérica, la placa del Caribe, y también la filipina, la arábiga y la de Escocia. Aquí se me fue mal el nombre, tengo que corregirlo. Sí, es un poco. Entonces el anillo de fuego es este de aquí. Sí, es la placa sudamericana, la placa norteamericana, la placa euroasiática y la australiana. Es donde más sismicidad hay. Sí, en esta parte, si ustedes se acuerdan, hay subducción, 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 transcorrente, subducción, subducción, transcorrente, subducción, transcorrente. Y en Japón es donde se encuentran la placa que habíamos hablado, la placa del Pacífico, la australiana, la filipina y la euroasiática. En cambio, en Chile es la placa de Nazca, la placa antártica y la sudamericana en el punto triple. Esto es un poco de cómo es el movimiento relativo entre las placas, dónde se encuentran las dorsales. Entonces aquí vemos que el movimiento es de subducción, aquí hay un movimiento relativo y es de esta forma. ¿Sí? Y aquí está, es 10 centímetros por año, hasta menos, depende de la zona. También producto de esto, espera, vamos a hablar aquí. ¿Dónde se encuentra la mayor parte de la placa más vieja que existe en el continente? Es en esta parte. Sí, entre Ecuador, Colombia, Perú. Sí, ¿dónde se encuentra la placa más joven? Acá. En Venezuela y en esta parte de Chile. ¿Por qué? Porque aquí está la dorsal. Entonces de aquí está saliendo la placa, entonces para meterse tiene poco recorrido.
para meterse tiene poco recorrido. Acá, en cambio, para poder meterse tiene que recorrer desde aquí hasta la dorsal. Perdón, tiene que recorrer desde la dorsal hasta la trinchera. Entonces es mucho mayor. Y es por eso un poquito la explicación también de que esta placa comienza a empujar más acá y esta placa también. Entonces por eso nosotros vemos aquí que la formación montañosa es más alta, donde la placa es más vieja. En cambio la formación montañosa es más baja, donde la placa es más joven. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí, Ya, perfecto. Es un poco la explicación, eso les va a dar bastante idea de los sismos y cómo pueden ser. Entonces, aquí es donde se producen, donde la placa es más vieja, es mayor acumulación de energía. Sí, por eso también las montañas son más altas, todo. Ya, eso fue de forma del sistema de información y cómo se dan los sismos. Tal vez aquí me faltó algo, déjenme ver si es que lo coloqué más adelante. No. Entonces tenemos sismos superficiales que son corticales, sismos que se producen en una superficie de 0 hasta 20 o 40, depende de cómo es la corteza. Entonces puede ser de 0 a 40, de 0 a 15, dependiendo de cómo es la corteza. Se le conoce como sismos corticales, son los sismos más superficiales. De ahí tenemos sismos también más profundos y tenemos sismos de gran profundidad que ni se sienten, que se forman en esta parte de la placa. Entonces los corticales se forman aquí, hasta 15 kilómetros. De ahí tenemos los de más profundidad, mediana profundidad, y los de gran profundidad, que esos casi ni se sienten. Esto es importante. Vamos a gastar un poquito de tiempo viendo este gráfico porque ahora es un tema bastante de estudio que se está dando. Hay algunas líneas de investigación que estudian esto, entonces es importante que sepa. Ahora vamos a ver por qué se forman después de un sismo. Después de un sismo se forma puede haber un tsunami, ¿verdad? Entonces, sí, aquí está justo el gráfico que quiero ver. Entonces, esta es la falla, esta es cómo está la placa, ¿verdad? La nuestra sería la de Nazca, la placa sudamericana. Entonces, producto de que ya viene el año, vienen bastantes años con esta trabazón y se viene formando un esfuerzo de compresión. Ese esfuerzo de compresión que se está aplicando tiene que afectar, ¿verdad? Y el módulo de Poisson igual aquí. Entonces, por eso si ustedes ven aquí como que se está moviendo, si ven que esta isla está subiendo con el pasar de los años igual aquí. Producto de que aquí ya se trabó. Perdón, va bajando. Es mi culpa. Aquí, miren cómo producto de que yo voy aplastando, esta parte sube y esta parte baja. ¿Sí? Por favor, vean en eso. Vean la islita cómo se va hundiendo y acá cómo va subiendo esta parte. Pasaron tantos años, ya vino la trabazón y ya la energía que se está acumulando es tan grande que en el momento que se produce el sismo, se libera esta energía y esta placa vuelve a su estado original. La parte de aquí baja y la parte más extrema que estaba trabada sube porque se liberó. Entonces el sismo dura muy poco. Pero producto de este movimiento y este empuje se produce esta ola de tsunami. Y es por eso que después de un gran terremoto, por subducción, hay esto del peligro de un tsunami. Sí, también hay tsunamis que se producen en otra parte, producto de ruptura por dislocación de la...
Aquí es como que hay un eje, entonces a veces el eje como que se rompe un poco, esta parte baja, y existe una dislocación de la placa que produce tsunamis. Pero eso ya es un poquito más avanzado. Eso ya se ve en otra materia de posgrado, pero es bueno que sepan. Sí, esto es un producto porque durante sismos fuertes hay tsunamis. Bueno, ahora vamos a ver cómo yo puedo caracterizar ya no la falla, sino el sismo. ¿Verdad? Ya hubo el evento sísmico, entonces yo voy a tratar de describir el sismo. Para esto yo voy a utilizar algunos ángulos, direcciones y distancias. El principal es el foco, ¿verdad? El foco no es el foco, vamos a hablar de esto. Entonces ya hemos dicho que existen áreas de trabazón, ¿verdad? Entonces lo que de verdad se rompe es un área, ¿verdad? Fue el área que estaba trabada. Pero nosotros llamamos al foco como el punto donde empezó la ruptura. Ese es el foco. Porque en sí la ruptura desde un área, entonces sería raro que yo diga el foco tratándose de todo el área, entonces a veces no explican eso. Pero el foco es el primer punto donde se produce la ruptura. De ahí de la ruptura comienza a viajar por todo el campo de desplazamientos, de tensiones, comienza por todo el área hasta que rompe totalmente. Pero el foco es el punto donde se produce la primera ruptura. Por eso lo consideramos como un punto en esa área. Entonces el foco es el punto en el que se produce la falla, ¿sí? El punto de primera ruptura. De ahí tenemos el epicentro. Sí, el epicentro es la proyección vertical hasta la superficie del terreno. Sí, yo ubico el foco y del foco trazo una línea hasta la superficie del terreno, que va a ser de esta forma. ¿Sí? Siendo vertical, perdón, aquí me salió por ir tan rápido. ¿Sí? De ahí tenemos lo que es la distancia epicentral, que depende de dónde está el observador, ¿verdad? Esta distancia de epicentral va a ser, digamos, yo tengo una distancia epicentral hasta Quito, puedo tener otra distancia epicentral hasta Manta, dependiendo de a dónde yo estoy analizando. Y el hipocentro es el punto de mayor longitud que se produce hasta el observador, a la falla. Perdón, es el punto de menor longitud que puedo tener desde el observador al foco. ¿Verdad? Aquí yo estoy, digamos que aquí está mi GPS y tengo de esta forma, entonces aquí me voy y veo cuál es el punto de menor longitud, porque si yo vengo acá, tengo un poco más, acá un poco más. Pero esto es lo importante. ¿Sí? ¿Se entendió esto de aquí? Epicentro, distancia de proyección vertical, recto, epicentro al observador. Foco, primer punto de falla. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí, sí está Sí, claro. Ya. Ya tenemos otros tipos de falla que ya son un poco más de geotecnia. ¿Para qué sirven estos tipos de falla? Para sacar leyes de atenuación. Ya vamos a explicar qué es la atenuación. Entonces, cuando existe un movimiento sísmico, digamos que aquí está el foco y acá está, digamos, la ciudad. Digamos que hay 300 kilómetros. Entonces, ya vimos la magnitud. Vamos a adelantar un poco, aunque eso vamos a ver más profundidad. La magnitud es como una medida de la energía que tiene el sismo. Y la intensidad, en cambio, es la energía como que llega al lugar. Es decir, si yo estoy más cerca voy a sentir mayor intensidad, es decir, mayor movimiento del suelo, que si yo estoy en otra distancia más larga, ¿verdad? Entonces, a 300 kilómetros,
la intensidad es menor. ¿Por qué? Porque el sismo tiene un desgaste energético en recorrer esta distancia. Entonces no es que el sismo se amortigua, eso es para estructuras. El sismo se atenúa. Entonces es la disminución del movimiento o de la aceleración del suelo, producto del recorrido hasta las diferentes partes que llega. ¿Sí? Entonces el sismo no, vuelvo a repetir, el sismo no se amortigua, sino se atenúa. ¿Sí se me escucha bien o se me escucha un poco cortado? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, para sacar estas leyes de atenuación y decir, bueno, en esta falla se espera que el sismo hasta aquí exista una reducción energética de tanto, necesitamos conocer otras distancias. Entonces, estas distancias por eso no son tan comunes y son distancias que se utilizan para esto. Entonces tenemos la REPI, que es la distancia epicentral, que es la misma. Tenemos la RHIPO, que sería la distancia hipocentral. La distancia de Bonner, la distancia de ruptura, la distancia más cercana en disminución. Entonces aquí está la ruptura. Y aquí podemos ver algunos de los... Esta sería la distancia de ruptura, que es perpendicular a no. Tenemos la distancia de ruptura es el punto más extremo del plano. También tenemos la otra, que es el punto más cercano a la superficie. Pero en fin, estas distancias son más para atenuación, entonces solo las vamos a nombrar, no tenemos que conocerlas. Ya, entonces ya hemos hablado de formación de placas, movimiento de placas y rupturas. Entonces, esta ruptura hace que exista un movimiento del suelo muy brusco y energía. Y si existe este movimiento muy brusco del suelo, la velocidad varía y hay aceleraciones. Es por eso que el sismo se llama que es un movimiento del suelo o una aceleración del suelo. Vamos a hablar un poco de esto. Entonces, tengo aquí otro gráfico. No sé por qué no lo he puesto. Ya. Vamos a ver aquí. Entonces, el sismo, digamos que aquí existe se produce un evento sísmico aquí. Entonces, el sismo, y acá está la ciudad. Entonces, el sismo tiene que viajar de esta forma, ¿verdad? Hasta llegar aquí. Entonces, esto es como ondas que se van produciendo viaja como ondas, ¿verdad? ¿A qué se aproxima? Es como cuando uno golpea la mesa en un extremo y siente que tiembla el otro extremo, ¿verdad? Es porque ese movimiento se va moviendo como ondas. Entonces, tenemos ondas. No sé por qué me falta aquí este gráfico. Bueno, pero vamos a hablar de esto. Entonces, la misma corteza tenemos dos formas o tenemos dos estados principales. Tenemos la roca madre, ¿verdad? Que es la roca de la cual se formaron los suelos y el suelo. Entonces, el sismo, al ser a una profundidad elevada, el sismo la mayoría de veces sale desde la roca madre y pasa al suelo. ¿Sí? Entonces, el sismo aquí tiene una propagación de ondas dentro del suelo o dentro de la roca madre. Y una vez que toca aquí la superficie, estas ondas que eran interiores se transforman a ondas superficiales. Un poco, imaginémonos esto, ¿verdad? Todos hemos visto una película de alguna, creo que está en Rápidos y Furiosos después de esto. Ya, entonces tenemos aquí el agua, ¿verdad? Alguien botó una bomba aquí y la bomba explota, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes comienzan a ver aquí ondas, ¿verdad? Todavía la superficie no se mueve, pero se ven ondas. Estas ondas están dentro del cuerpo del fluido, ¿verdad? Y una vez que la onda
ya toca la superficie, ¿qué pasa? Aquí se comienzan a formar olas. Es decir, existe la transformación de estas ondas interiores a ondas superficiales. Lo mismo pasa con el sismo. El sismo es casi, se puede ver como una analogía de una bomba. Tenemos aquí, entonces va a comenzar a viajar, va a haber aquí ondas que se propagan dentro de la misma roca madre y del suelo. Y cuando ya llegan a la superficie, esto hace que se vuelvan otro tipo de ondas superficiales, como lo que habíamos visto en el agua. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Ya. Entonces, Sí. las ondas que están dentro del suelo o dentro de la roca madre o interiores tenemos las ondas P y S. ¿Cómo son estas ondas P y S? Son ondas de compresión y ondas de corte, ¿sí? Y las ondas superficiales son las ondas de Rayleigh y las ondas de Love. Entonces, digamos, y eso también, aunque es un poquito más avanzado, vamos a tratar de ver un gráfico de eso. Para que cuando ustedes vean, aunque sea en algún informe geotécnico, no les toque, no digan, ¿y esto qué es? Aunque no está dentro del pensum, siempre nos vamos a alejar un poquito porque cuando ya comienzan a trabajar en, digamos, si se van a trabajar en alguna oficina de consultoría, a lo menos si es que les toca diseñar a nosotros nos tocó diseñar un hospital. Entonces ahí toca hacer un estudio de peligrosidad sísmica y mucho del estudio de peligrosidad sísmica es geotecnia bien avanzada. Entonces nosotros como ingenieros estructurales no debemos de saber todo a profundidad, pero sí debemos saber leer lo que nos están dando y nosotros obtener de ahí la información para hacer nuestro diseño adecuado. Entonces por eso a veces me salgo un poquito para que se entienda lo que les puede venir en un informe o leer. Sí, igual aquí nos vamos a salir un poquitito, no mucho, pero vamos a eso. Entonces aquí hubo la ruptura y aquí comienzan a viajar las ondas P y las ondas S de corte dentro de la Tierra, y cuando llegan a la superficie se transforman en onda Love. Entonces estas ondas P no es que solo viajan acá, sino viajan por toda la superficie. Y aquí está el núcleo y el manto, ¿verdad? Entonces las ondas de presión o las ondas P solo pueden moverse en la corteza y en el manto superior. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué solo las ondas P pueden viajar aquí? En cambio las ondas S pueden viajar por todas las capas que tiene la Tierra. Traten de asemejar esto con fluidos. Ya, el agua es incompresible, ¿verdad? Entonces por eso podemos utilizar pistones. Pero el agua no puede resistir esfuerzos de corte. Entonces la onda P transmite un esfuerzo de compresión que puede moverse en el fluido porque lo va comprimiendo o lo trata de comprimir. Pero en cambio cuando yo aplico un esfuerzo de corte a un fluido, este no tiene ninguna oposición. Entonces por eso es que las ondas S se pierden al llegar al núcleo o al manto bajo o al manto inferior. En cambio las ondas P pueden seguir. Entonces el recorrido de las ondas P, el de las ondas P pueden venir de aquí hasta acá, puede venir la onda P hasta acá. En cambio la onda S solo puede ir por la corteza y por parte del núcleo que todavía es medio sólido. ¿Sí? Es un poquito de explicación y ya vamos a ver en un gráfico más bonito que los míos. Pero eso tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a ver qué es la onda P. La onda P es una onda longitudinal o de compresión, ¿verdad? Va comprimiendo el material en su movimiento. El material con el paso de esta onda se comprime y se dilata. La velocidad de la onda P es mayor que la velocidad de onda S. Siempre es de esta forma la velocidad.
la velocidad de la onda P, la velocidad de la onda S, la velocidad de la onda de Rayleigh y de Love. Siempre la velocidad de la onda P es mayor que la velocidad de la onda S, y la velocidad de la Rayleigh y de Love es siempre menor que la velocidad de corte y mucho menor que la velocidad de P. Ya, las ondas pues pueden viajar a través de cualquier material, perdón, a través de cualquier material sólido. Sólido y líquido, sí, perdón, ahorita me volé, perdón. Sólido y líquido, ¿verdad? Porque puedo tratar de, el fluido va a tratar de hacer una oposición a ser comprimido. En cambio, las ondas S, la dirección es de esta forma, es transversal. Es como un esfuerzo de corte, ¿verdad? Al plano. ¿Qué generan esto? Generan movimientos ondulatorios, ¿verdad? Donde si yo veo una partícula, lo que hace la partícula sube y baja, como está aquí, ¿verdad? En cambio, con la onda P, la partícula va de izquierda a derecha y vuelve a su punto de reposo. Las partículas, estas ondas P, solo se pueden mover en los sólidos. Y producto de estas ondas P y ondas S se producen las ondas de Rayleigh y de Love. Entonces, estas son ondas superficiales que se producen un movimiento. Las de Rayleigh, las de Love, perdón, es un movimiento tipo. Vamos a ver esto mejor con unos gráficos que le tengo. ¿Qué es lo importante de la de Love y de la de Rayleigh? Es que son ondas superficiales. La onda P y la onda S, en cambio, son ondas de cuerpo. Sí, que es también muy importante siempre recordar, la onda P, la velocidad de la onda P es mayor que la velocidad de la onda de corte, y estas ondas son mayores a la velocidad de Rayleigh. Entonces, eso siempre utilizo estos GIFs que encontré. Entonces, esto es fabricación 2021. Sismo. Ya. Entonces, vamos a ver las ondas P. Cómo es la transmisión de las ondas P en el suelo. Entonces, vean este punto, cómo se comprime y se dilata, y cómo se va moviendo la partícula. Si digamos que aquí hay una partícula, viene la partícula, se mueve un poco a la izquierda y de ahí vuelve a su posición de movimiento. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Esta sería la onda P, onda de compresión. Si ustedes ven este cuadrito que les da como de sujeto para ver qué pasa, ven cómo se comprime y después se dilata, y el movimiento es de izquierda a derecha de las partículas. Cada vez está viendo acá, fue a la izquierda y otra vez vuelve a su punto de reposo. ¿Entendido? Sí, sí, está entendido. Ya. Ahora vamos a ver la onda S. La onda S es de este tipo, ondulatorio, ¿verdad? Que habíamos dicho va para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Es como de corte, netamente corte. Por eso no se puede transmitir al agua o a un fluido. Y de ahí vamos con las ondas de Rayleigh, que son tipo, son de esta forma, son superficiales. Entonces, entre más superficial está, mayor es el movimiento. Entre más profundo, se va perdiendo el movimiento. Entonces, por eso están estas flechitas, ¿sí ven? En la superficie se mueve de izquierda a derecha más, mientras que en la profundidad va perdiendo ese movimiento. Es como de izquierda a derecha, pero también hace como un tipo de ola. ¿Sí? Ya estas serían las de Love. Y las de Rayleigh, en cambio, son como tipo ola, ahora sí, vertical. Esta no se ve tan bien. Busquémosle en otro video. Ah, no, es que me equivoqué, le puse la de ese. Aquí está la de Rayleigh. Sí, esta sí es como de ola, es como torsión. ¿Sí ven? Igual, este tipo de movimiento como angular es mayor en la superficie y se pierde la profundidad, como son ondas superficiales. ¿Se va entendiendo?
Sí, Ya. Entonces, estas son las ondas que produce el movimiento sísmico. Es cómo se transmite desde la ruptura a la superficie o a donde nosotros estamos. Entonces, eh, vamos a ver esto. Entonces, para determinar la velocidad que puede tener una onda de compresión, utilizamos la rigidez de la capa, el módulo de cohesión que tiene la capa y la densidad de la capa. Para ver la onda de corte, el BS es el módulo de cohesión y la densidad de la capa. Y también las de presión es con este factor que no es tan usado, y más 2 veces el factor de Poisson dividido para la densidad. Entonces, las ondas de compresión tenemos que en la roca van de 3 a 8 kilómetros por segundo. ¿Qué habíamos dicho acá? Que la onda S debe ser menor velocidad. Si ven, la onda S es del 50 al 60% de la velocidad de la onda de presión en la roca. Y en cambio, las ondas de Rayleigh y las ondas de Locke son el 90% de las ondas S. No sé por qué puse esto. Vamos a ver qué quería que vean aquí. Sí, aquí es un poquito algún link que les puse para que puedan leer un poquito más si les interesa. Sí, y tal vez era esto que quería que vean. Poner el audio. Era esto. Entonces aquí se ve. La velocidad de onda desaparece en el núcleo externo, va en parte del manto porque todavía es como pastoso, todavía tiene alguna resistencia al corte, pero ya desaparece acá. Y aquí, producto del choque, parte de esta fuerza de compresión se vuelve a transformar en el núcleo interior como corte, pero es ese fenómeno. Las ondas S desaparecen en lo que es líquido. Si se acuerdan, nosotros teníamos como una composición líquida ya casi cuando llegaba el manto inferior con el núcleo externo. El núcleo externo era totalmente líquido, entonces por eso aquí no hay velocidad BS. Sí, y aquí se puede ver cómo es la velocidad cuando va ingresando más, dependiendo de la densidad del material. Esto es más de geotecnia, pero creo que era esto. Y también para que vean un poco más de las ondas, cómo son. Sí, y aquí están los parámetros de omega cuando se mide la amplitud y el periodo. Es un poquito de esto. Entonces, este gráfico era para que ustedes lo puedan entender. Y aquí vamos a sacar otra conclusión. ¿Cuáles creen que ustedes que es el movimiento o las ondas que producen más daño a las estructuras? Vamos a poner aquí como que la estructura está aquí, ¿verdad? Está la estructura aquí. Y vino el sismo acá. Entonces comienzan a viajar las ondas. Y aquí tenemos la onda de compresión. ¿Qué hace la onda de compresión? Mueve la partícula, entonces mi estructura se va a mover de izquierda a derecha. Viene la onda de corte, que va a subir mi estructura de arriba hacia abajo un poco. Y la de Rayleigh, que va a ser un movimiento bien raro en mi estructura. ¿Cuáles son las ondas que más producen daño? Tal vez la de Penge, Ya, porque mueve de izquierda a derecha, entonces produce corte en la parte baja de la edificación. Y sí, las de Rayleigh vuelta son superficiales, pero dijo que son
P con menores velocidades, entonces no sé si afecta tanto. Sí, está bien, pero ahí sucede este fenómeno que es un poco más interesante. En cambio es al revés. La onda P, aunque es más rápida, el movimiento es como más tranquilo, ¿verdad? Si ustedes estuvieran parados, digamos, la onda P lo que hace es que ustedes se muevan de izquierda a derecha. No les mueve tanto como de equilibrio. En cambio, si viene la onda P, es como que sube y baja de golpe. Es como que ahí ustedes como que se pueden caer más, ¿verdad? Hay más posibilidad de que se caigan. Y más si es que viene una onda superficial. Porque la onda superficial vemos que es como onda, es como olas. Ustedes están parados aquí, viene la ola y hay más posibilidad de que ustedes como que se caigan, ¿verdad? De que caigan. Entonces, o que pierdan estabilidad. Entonces es por eso que la onda P no produce tanto daño. Y las ondas de corte y las de superficiales son las que más producen daño. Traten de pensar como ustedes en el suelo. Si el suelo se mueve de izquierda a derecha es como que pueden mantener el equilibrio. Si ya les comienzan a mover, sí, digamos eso, es como en una cuerda, ¿verdad? Están parados en una cuerda. Si la cuerda se mueve de izquierda a derecha, todavía como pueden permanecer en equilibrio. Pero si ya la cuerda comienza a moverse de arriba hacia abajo, pierden el equilibrio más fácil. Y peor si comienzan a moverle como en onda. No pueden quedarse parados en la cuerda. Entonces las que producen más daño son las ondas S y las ondas P. Y las que producen menos daño son las ondas S y las ondas superficiales son las que producen más daño. Las ondas P no tanto, aunque la velocidad es mayor. Sí, es igual como los materiales. Las fuerzas axiales producen daño, pero se prefieren, ¿verdad? Las fuerzas de corte o los esfuerzos cortantes producen un daño repentino, explosivo. Y es lo mismo de acá. Entonces, nosotros cuando leemos el acelerograma, algún registro acelerométrico o de un sismógrafo, ya vamos a ver eso un poquito más adelante, cuál es la diferencia entre un sismógrafo, un acelerómetro y también un GPS diferencial. Se ve de esta forma, ¿verdad? Este es el sismo. Entonces, ¿cuáles son las ondas con mayor velocidad? Las P. Ondas P. Claro, entonces ustedes están aquí. Se produce el sismo. Las que primero llegan son las ondas P a ustedes, ¿verdad? Es por eso que primero se producen las ondas P. ¿Y qué hemos hablado? Las ondas P sí tienen bastante energía, pero no producen tanto daño. Si ven, aquí vino la onda P. Después de un tiempo que habíamos dicho, la segunda más rápida es la onda B, la onda de corte. Entonces viene aquí la onda de corte. Y ustedes sienten ahí, en cambio, un movimiento de arriba hacia abajo que es más brusco. Y se presenta en el sismógrafo. Si ven que hay de esta señal que está casi tranquila, que se le ve que tiene casi la misma amplitud, salta. Es porque llegó la onda S, la onda de corte. Y aquí, después de que llegó la onda de S, se comienzan a hacer las ondas Love y Rayleigh. ¿Sí? Es eso. Es esto de aquí, por lo cual se puede ver la llegada de ondas en un acelerograma o un registro acelerométrico. Vamos a hablar también por qué fue importante que nosotros veamos esto, porque si ustedes ven esto, cuando ustedes leen en la norma ecuatoriana de la construcción, en la NEC, para determinar el tipo de perfil de suelo, les va a decir el suelo va de un perfil A si la velocidad de corte BS30 es tanto, o si la velocidad de corte varía de tanto a tanto, o la velocidad P es esto, la velocidad de corte dentro de los 30 metros superficiales, ¿verdad? Esta es la superficie y ustedes van a analizar la velocidad de corte dentro de los primeros 30 metros de profundidad. Entonces, esa es una explicación de qué es el BS30 cuando ustedes leen la NEC. Es la velocidad de la onda de corte y cuando también les dice el BP, es la velocidad de la onda de compresión. ¿Entendido?
Y acá también es lo que podemos ver. Primero llegan las ondas P, que tienen un contenido fuerte, pero no tan brusco. Las ondas S que ya son muy bruscas y las ondas superficiales que aunque sean menor amplitud, tienen gran efecto de destrucción por el mismo movimiento que tienen estas. Entonces, estos son modelos ya antiquísimos de acelerómetros. Entonces, el acelerómetro antes se daba por un papel que daba vuelta y aquí había como una aguja con alguna tinta. Y el acelerómetro tenía una cierta rigidez dada por un resorte K, en la cual cuando viene el movimiento del sismo, esto está fijo, pero esto se puede mover, entonces ahí va registrando de cómo viene el sismo. Entonces el sismo, en realidad, si vienen ondas P, ondas S, voy a tener una componente vertical del sismo y una componente horizontal del sismo, ¿verdad? Entonces así era como con un acelerómetro, acelerómetro bien antiquísimo. Se podía captar la componente vertical y la componente horizontal. Por eso ustedes cuando van a ver el registro sísmico de algún evento, van a encontrar en la dirección norte-sur, perdón, norte-sur no sería, sureste y norte-oeste. ¿Verdad que sería en el plano? Sería las direcciones de esta forma, y también una componente vertical. Sí, porque hemos visto que el sismo se descompone en ondas superficiales y en ondas S. Estas ondas superficiales tienen un movimiento vertical. Sí, hemos dicho que este movimiento vertical es no muy grande, pero existe y nosotros tenemos que diseñar para eso las estructuras. Y esta era la forma que antiguamente se registraba. Entonces había este sería para el sismo vertical, este para el sismo horizontal, donde se deja mover la placa y esta aguja va moviéndose y se va graficando el movimiento de la aguja de este péndulo. En cambio aquí este péndulo tiene una rigidez para mantener aquí. Entonces cuando venga el sismo vertical, lo que hace este resorte se va a comenzar a comprimir y a extender y podemos ver el movimiento. Para describir este tipo de acelerómetros antiguos necesito saber cuál es la rigidez de aquí, la masa que yo estoy colocando y también hacer algunas correcciones por papel, fricción, todo eso. Y acá también lo que necesito saber en cambio es el radio en el cual está este péndulo. Con el radio yo puedo saber el periodo y con eso ya puedo determinar el movimiento de este péndulo. ¿Se entendió esta parte? Sí. Entonces, esto hicimos el semestre pasado, pero no sé si es que vamos a hacerlo, pero otro día. Entonces, antiguamente, ¿cómo se puede? Bueno, antiguamente y hasta ahora el fundamento es lo mismo. ¿Cómo se puede determinar la ubicación de un movimiento sísmico? La ubicación de un movimiento sísmico se la puede determinar tomando los registros de dos estaciones, de más de dos estaciones. Y se necesita mínimo 3 estaciones para poder ubicar, más o menos decir en qué ubicación está el foco. Foco o el epicentro, cualquiera de las dos, podemos determinar así. Entre más estaciones tenga va a ser mejor porque la ubicación va a ser más exacta. Vamos a ver esto. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Yo conozco una velocidad Vp. La velocidad Vp es 8 kilómetros, casi siempre se le toma 8 kilómetros por hora o hora segundo. Segundo. Sí, 8 kilómetros por hora es muy bajo, ¿verdad? Entonces yo puedo ver el acelerograma o el registro y puedo ver cuándo comenzó la onda P y puedo determinar cuándo terminó, ¿verdad? Porque yo sé que si ven aquí como que las ondas son parecidas y son pequeñas.
Cuando ya existe esta onda que se dispara o que no sigue este patrón y ya sigue un patrón un poco más aleatorio, es que ya llegó la onda S y se están formando las ondas superficiales. Pero yo puedo calcular el tiempo que hubo entre la llegada de la onda P y la llegada de la onda S. Y utilizando la velocidad de la onda P y la velocidad de la onda S, voy a decir, bueno, de esta estación el foco estuvo a un radio de más o menos tanto, ¿verdad? Y de esta estación cojo el compás y trazo sobre el mapa este radio. Voy en otro registro acelerómetro de otra estación. Digo, bueno, la onda P llegó al 1 segundo. Y la onda S llegó a los 3 segundos. Entonces tengo que hubo un delta T de 2 segundos. Y la velocidad fue 8. Entonces yo sé que la velocidad es el desplazamiento en radio por el tiempo. Entonces tengo 8 por 2 es 16. Entonces el radio es 16. Entonces cojo el compás y trazo un radio de 16 kilómetros. Y voy con el otro, con la otra estación y hago lo mismo. Veo el acelerograma, digo, bueno, la onda P llegó a tanto y hubo un desfase entre la llegada de la onda P y la onda S de delta T. Y saco el radio al que se encuentra. Una vez hecho estos radios voy a ver que existe un punto, tal vez, no siempre, o puede pasar esto. Le estoy haciendo ahorita la prueba. Ya, este triángulo es el área en la que se pudo haber producido el sismo. Por eso hemos dicho que entre más estaciones tengo, puedo ir reduciendo esta área. Por eso entre más estaciones es mejor y mínimo se necesitan 3 estaciones. ¿De acuerdo? Ah, perdón, me equivoqué. Aquí está el radio es igual al delta T para la velocidad. Me volé, perdón. ¿Se entendió esto de aquí? Sí, sí está claro. Ya. De ahí, una vez que yo ya conozco la distancia a la que se produjo el sismo, yo puedo ingresar con estos monogramas. Sí, es un poquito pesado ahorita la materia porque es bien teórico, pero es la base que nosotros necesitamos conocer. Ya, puedo entrar a estos monogramas para obtenerle la magnitud, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy? Ya, veo aquí la distancia a la que se produjo el sismo que yo ya tengo y veo la amplitud con la que llegó el sismo, es decir, aquí veo la amplitud, la máxima amplitud, ¿se ven? Aquí esta sería desde el punto de aquí, desde la onda P, desde la P hasta el punto más sobresaliente, puede ser positivo o negativo, es en valor absoluto. Y marco. Y después de eso voy a tener aquí la magnitud en escala de Richter. Richter también le dan decir. Y esta es la magnitud. Entonces la magnitud es una medida de la energía que tiene el sismo. La energía no va a cambiar. Porque digamos, esto estoy diciendo que 100 kilómetros, la amplitud de la onda tuvo 104. Si estoy más cerca estoy más cerca del lugar del foco o del epicentro, lo que va a pasar es esto. Voy a tener una onda mucho más grande, una amplitud mayor, ¿verdad? Y esto le corresponde a una amplitud de esta forma. Entonces digamos que la amplitud aquí era 200 y estoy a 300. Entonces uniendo, perdón, en la tableta es difícil hacerle, se resbala bastante. Ya, pongámosle que fue a 100. Entonces, la amplitud fue a 100 y estoy a 30. Todo va a tratar de dar el mismo punto. ¿Por qué? Porque la energía no varía con la longitud. La energía que se produjo no varía.
¿verdad? Yo puedo estar aquí en Japón, de cualquier parte, que la energía que liberó el sismo no varía, pero la energía con la que yo capto en donde estoy, sí, porque hubo un desgaste energético. Entonces, por eso es que con Richter no importa que yo coja cualquiera de estas 3 estaciones, el resultado va a ser parecido, ¿verdad? Voy a tener una estación, digamos, más lejana. Entonces, si es más lejana, voy a ver que casi no se siente. ¿Y qué va a pasar con la amplitud? La amplitud va a ser menor, porque lo que llega en la energía es bajo, pero la energía que produjo el sismo no cambia. Entonces, la amplitud que se marcó, digamos que fue muy, muy, muy baja. Va a ser de esta forma. ¿Sí? Eso es una forma de que se medía antes también la magnitud. Entonces, la magnitud es la energía que libera el sismo, ¿verdad? Esa energía total liberada. Y la podemos medir en varias escalas. Tenemos la escala de Richter, la escala de magnitud-momento, tenemos diferentes escalas, ya vamos a ver eso. En cambio, la intensidad es con la fuerza que yo siento el sismo, ¿verdad? Es como en el sismo de Pedernales, ¿verdad? Todos los que estaban cerca de Pedernales sintieron el movimiento bastante fuerte. En cambio, todos los que estuvimos en Quito sentimos el movimiento, pero no lo sentimos tan fuerte como los de Pedernales. ¿De acuerdo? Entonces, la intensidad varía de acuerdo a la distancia. La magnitud, en cambio, es la energía total liberada. Entonces, dentro de las escalas de intensidad, tenemos la escala de Mercalli, tenemos la escala macrosísmica, la europea, tenemos la escala, siendo lo que se nos puede ocurrir. Nosotros podemos hacer una escala de intensidad. Vamos a leer lo que he puesto aquí. Parámetro empírico, que refiere a la fuerza con la que he sentido un sismo en un sitio determinado. ¿Qué relaciona la amplitud en ese punto? O los daños observados, o puede ser la aceleración o cualquier otra cosa con la que ustedes sienten. Entonces, por eso es que la escala de Mercalli, en cambio, es como daños. Es ¿qué tanto se dañó? Yo puedo decir, si se dañó bastante, la intensidad es esto. En cambio, hay otras escalas que, en cambio, son encuestas de qué tan fuerte sintió usted el sismo. Yo puedo sacar ahí, bueno, si se sintió muy, muy fuerte, como un sacudón, puedo hacer una escala. ¿Cómo sintió el sismo? Como que le empujé, como un empujón, o como que se movió un poquito, o como un frenazo así. Puedo hacer una escala, porque es lo que yo quiero decir, como que se sintió. Por eso es empírico. No está midiendo en realidad la energía, sino cómo la sentí. Ya, entonces aquí viene un poquito de qué pasa con las escalas de intensidad y la de magnitud, que son las más importantes para nosotros. Porque la magnitud es la que determina, la que determina la energía total liberada de este evento sísmico. Entonces tenemos escalas locales. Esta es la escala total de Richter. No sé si le puse. Bueno, la escala de Richter es una escala basada en ya descubierta o creada por el mismo investigador. Creo que fue Albert es el nombre, Albert Richter, que es la amplitud obtenida. Sí, es la amplitud obtenida, es el logaritmo de la amplitud obtenida en un acelerómetro Wood-Anderson a una distancia tanto de la fuente. Entonces, si ven, es parámetros determinados. ¿Cómo se mide esta escala local o de Richter? Es decir, la longitud de la amplitud, el logaritmo de base 10 de la amplitud, medida en un acelerómetro Wood-Anderson, y con este factor de corrección. ¿Sí? Esta es la escala local, basadas en las ondas S. Tenemos la MB, que es otro tipo de escala, que también se basa en la escala S,
es igual, es el logaritmo de la base 10. Esta es como una modificación de la anterior. Y vamos a ver por qué existen estas modificaciones. Sí, ¿qué tiene esta fórmula? No nos importa mucho, ya vamos a ver por qué. Y tenemos otra, en cambio, que mide la intensidad producto de las ondas superficiales, a lo menos de las ondas Rayleigh, que igual es logaritmo 3 de 1 por el logaritmo. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué necesitamos conocer? Entonces, estas son algunas de las escalas que se producen, que se están utilizando, perdón. Tenemos la escala ML, que es la local, o la de Richard. Tenemos la MB, que es la escala basada en las ondas de cuerpo. Tenemos la escala MS, que es basada en las ondas superficiales, por eso es la S. Aquí la M es de body en inglés. Y tenemos la MW, que es del momento magnitud, que es la que ahora está más de moda o se va a utilizar. Pero no quiere decir que... Vamos a ver por qué con este gráfico. Entonces creo que le he puesto un poquito muy grande este gráfico, ahí se ve. Uy, ya. Entonces, ¿qué pasa con las escalas? Hay muchas veces, o hubo casos donde, si no me equivoco, eso siempre nos comentaba nuestro profesor en la maestría. Creo que él estuvo trabajando un tiempo en Chile, era chileno, pero estuvo trabajando un tiempo en Perú. Y justo un colega de él hubo un problema grande. ¿Por qué? Porque cuando hubo un sismo muy grande en Perú, creo que era como de 8 algo. En las noticias le habían dado como de menor magnitud. Entonces uno decía, a ver, la semana anterior hubo un sismo de casi la misma magnitud y no provocó tanto daño. Y ahora hay un sismo de la misma magnitud y produce el mismo daño. ¿Qué pasó? ¿Por qué se da esto? Entonces la explicación es esta. Que las escalas de magnitud se saturan. ¿Sí? Entonces la escala de Richter que nosotros siempre escuchamos es muy buena hasta magnitudes de 7. ¿Sí? Una vez que hay magnitudes mayores a 7 de sismos, ya casi utilizar la escala de Richter no me dice de verdad qué magnitud tiene el sismo. No lo puedo medir bien. Entonces por eso fue el problema, porque si no me equivoco nos contaron que habían reportado el sismo con magnitud de Richter, entonces era como un sismo de 7 y ahora otro mismo de 7 y ahora este sismo que también nos dicen que es de 7 produce este daño tan grande. Fue porque al momento que captaron el primer sismo sí fue de 7, pero el segundo sismo fue de 7.5, digamos. Pero con Richter no lo pudieron marcar bien, entonces dieron que era 7. ¿Por qué? Porque se satura. Si ven, se satura ya casi al 6.5, al 7. Ya no me puede medir bien la escala de Richter. Y lo mismo pasa con el de cuerpo. Si ven, el de cuerpo se satura hasta más rápido. Se satura para los 6. Entonces, si yo trato de medir un sismo de mayor magnitud a 6 con la escala de cuerpo, no voy a poder dar bien. Me va a saliendo uno de 9, que en realidad es el momento magnitud de 9. Me va a decir que es uno de 6. Entonces, no lo logro medir bien. Y ese es el problema de varias escalas que tenemos. ¿Cuál es la mejor escala hasta ahorita? Bueno, podemos utilizar diferentes escalas, digamos. No está mal que yo pueda reportar un sismo menores de 6 con Richter, porque si ven, todos como que ahí están bien. Ya para sismos grandes, casi todas las escalas no me sirven, con excepción del magnitud momento, porque es otra forma en la cual se mide. El de magnitud momento que estamos viendo aquí, toma en cuenta el área de ruptura. ¿Sí? Entonces, la escala de magnitud momento me dice, bueno, ustedes tienen que medir más o menos con una tomografía, hay tomografías del suelo, con una tomografía de la falla,
cuál va a ser el área o cuál fue el área de ruptura, se puede medir el desplazamiento. ¿Se acuerdan que tenemos GPS de precisión? Yo puedo decir, durante el sismo se desplazó tanto el suelo, y tengo el movimiento del suelo, y tengo el área del suelo. Con eso puedo sacar un momento, es decir, ¿cuál es el momento que yo tengo que producir, verdad? Para que este material se rompa a esta área y se produzca ese desplazamiento. Esa es la base del magnitud momento. Y por eso es más preciso, porque yo voy a medir. ¿Cuál es el problema, en cambio, con la magnitud momento? Que yo tuve que esperar que el sismo se produzca y esperar mucho más tiempo hasta poder medir todos estos datos. Ese es un poquito el problema, pero ya vamos a ver cuál es la solución. Entonces, por eso el primer dato que nosotros vamos a sacar es el momento sísmico. Entonces, el momento sísmico tiene que ver con estos datos. Es el momento que debe de producirse para que resulte la ruptura y el desplazamiento de esa área de lo que yo medí. ¿Sí se va entendiendo hasta aquí? Por favor, respondan para saber si se está entendiendo o no. Porque si no se entiende, no me importa volver a repetir. La cosa es que ustedes entiendan. Sí, que sí se entiende. Seguro. Si alguien no entiende, puede decir y no hay problema. Muchas de las veces nosotros no decimos por vergüenza o por algo, pero yo les prometo que si uno no entiende, hay muchos más que tienen la misma duda. Entonces, tranquilos, yo no puedo repetir 3, 5, 7 veces hasta que se entienda. La cosa es que aprendan y entiendan. ¿Sí? ¿Alguien no entiende? ¿Alguien quiere que se repita algo? No hay problema por mí. Bueno, me parece que sí se está entendiendo. Entonces, eso es la magnitud momento, es el momento que se necesita para producir esa ruptura y ese desplazamiento. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que yo utilizo para la obtención del momento sísmico? Es el módulo de Poisson, que generalmente tiene estos valores. Tiene 3 por 10 a la 10 newton metro, o 7 por 10 a la 12 para el manto. Pero siempre utilizamos este, es de la corteza. El sismo que a nosotros nos interesa, o que como ingenieros civiles. El área de ruptura, que se la puede determinar con una topografía, y el deslizamiento, que se lo puede determinar con el GPS. ¿Qué pasa con esto? Que cuando se obtenía el momento sísmico, daba unidades diferentes a las que la gente estaba acostumbrada, que nos daba 5.000, 10.000, dependiendo de qué lo representábamos al momento. Entonces, ¿qué se hizo? Se transformó esto mismo como las unidades logarítmicas que nosotros conocemos. Y es por eso que nosotros tenemos aquí que el momento magnitud, en cambio, es igual a 2/3 del logaritmo de base 10 del momento sísmico, menos una pequeña corrección si es que es en newton metros, o otra corrección si es que es en Dina centímetros. Lo único que se hizo es pasar esta misma magnitud a logarítmica para que cuando uno dé la magnitud la entienda como era como Richter. Entonces, por eso ¿se acuerdan que nosotros vimos en internet cuando vimos el terremoto de Chile que decía MW y decía 8.8? Era esto, es el momento magnitud. ¿Sí? Pero que lo lleve para escala logarítmica para que se entienda como lo que siempre hemos trabajado con Richter. ¿Entendido? Sí, claro. Sí, Esto creo que ya habían visto, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo? Una consulta, ¿Sí? yo tengo una duda, o sea que este momento que se saca, el momento sísmico, ¿eso es lo que nos dice en la escala de Ritter? No. La escala de Richter se basa en otra cosa. Obtiene como la energía
la amplitud que obtiene de un acelerómetro Wood-Anderson. Este es, en cambio, el momento que debe de producir para que se realice este corte. Entonces, los dos tratan de medir la energía, pero de diferente forma. El uno a través de la amplitud obtenida y el otro a través del área. Sí, pero al final también, supuestamente, los de Richter deberían de darnos esto. Dime. ¿Y más o menos hay una correlación entre las dos o una conversión entre las dos escalas? No necesitamos, porque aquí abajo las dos se parecen. Acá no. Es esto la correlación. Es solo para que la gente entienda que nosotros la expresamos en base logarítmica. Y con este pequeño factor. Nada más, es porque yo podría trabajar con el momento magnitud, pero si uno habla de momento magnitud, digamos en noticias, dice, se produjo un momento magnitud de 10.000 kilogramos metro. La gente va a decir, ¿y eso qué es? Entonces lo único que se hizo es expresar estos 10.000 kilogramos metros en escala logarítmica para decir el momento magnitud de 8.8. Entonces todos los correlacionan ya como antes con Richter y es, 8.8 es un sismo fuerte. Entonces por eso es que acá se expresa el momento sísmico en escala logarítmica y se le llama momento magnitud. ¿Se entendió? Porque no Sí. tiene razón, no tiene mucha razón de transformar, porque al final aquí se saturó, ya no sirve Richter porque no me puede captar bien los sismos grandes. El de onda superficial también es bueno, pero también se satura para sismos más de 9, en cambio el momento magnitud siempre va a estar bien medido el sismo para cualquier sismo. Es por eso que ahora todos los eventos sísmicos van a ver que es MW. ¿Cuál es el inconveniente? De que es muy difícil obtener estos parámetros rápidos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Ahí hay correlaciones. Entonces correlacionan el momento magnitud con diferentes formas o ondas captadas durante el sismo para obtener este momento magnitud rápido. Entonces en Chile, que es uno de los más avanzados, y en Japón hay el momento magnitud que se basa en la fase W. Pero ya no nos queda tiempo y eso vamos a ver en la próxima clase. Y también este link que es un video de un poquito más visual para que se vea esto que explicamos. ¿Entendido? Sí, Sí. Sí. está entendido. Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Lastimosamente, yo siempre doy las 2 horas completas de clases y antes daba hasta más. Teníamos clases extra, pero veamos si es que ahora con el tiempo nos manejamos. Cualquier cosa que no entiendan en la próxima clase me pueden preguntar y no tengan miedo.